Hola YouTubenautas y bienvenidos a otro video de historia curiosa. Hoy vamos a hablar de las barbaridades que cometían los romanos y sus terribles métodos de castigo. ¿Sabías que los romanos crucificaban, quemaban, azotaban y mutilaban a sus enemigos y a los criminales? ¿Sabías que hacían pelear a los gladiadores hasta la muerte en el Coliseo? ¿Sabías que usaban animales salvajes como leones, tigres y osos para devorar a los condenados? Seguro que sí lo sabías, pero, ¿sabías por qué? ¿Qué los llevó a ser tan despiadados y asesinos? En este episodio te voy a dar una posible respuesta a esa pregunta. Si quieres saber más sobre estas y otras atrocidades de la antigua Roma que seguramente no conocías, sigue viendo este video hasta el final. Si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Amaya y así comenzamos. Es el año 80 después de Cristo. En el Coliseo de la antigua Roma, y 30 hombres han sido condenados a muerte, miles de alborotadores animando a los espectadores allí para presenciar sus ejecuciones. Los hombres, desnutridos y con cortes y magulladuras que aún se están recuperando de los malos tratos de sus carceleros, están completamente desnudos. Burlados con rencor por la multitud, cada hombre tiene las manos atadas a la espalda. Cada hombre está atado a un extremo del harem, una larga tabla de madera que descansa sobre un punto de apoyo, muy parecido a un balancín moderno. Pero es lo suficientemente largo como para elevar a un hombre 5 metros en el aire. En circunstancias más felices, estos dispositivos serían utilizados por acróbatas que saltarían y caerían de ellos, realizando acrobacias inocentes para una multitud agradecida y aplausos educados. Pero hoy, los balancines gigantes tienen un propósito mucho más siniestro. De repente, se escucha un fuerte gemido de madera raspada y el sonido de cadenas. 20 leones se elevan a través del piso por una elaborada red de ascensores que salpican la arena. Han sido deliberadamente mantenidos hambrientos para este mismo momento. Los leones se detienen brevemente, olfatean el aire, posan sus ojos en presas vulnerables y, con un poderoso rugido, cargan hacia adelante. Los prisioneros aterrorizados observan las bestias y se sienten como cucarachas y, en un instante, los leones están sobre ellos. Los hombres en la parte inferior saltan fuera del peligro, elevándose en el aire, a salvo por un momento de la mutilación, y mutilación que casi con seguridad se producirían si hubieran permanecido en el suelo. Pero, este respiro temporal tiene un costo. Los hombres en los otros extremos de cada patarim son arrojados al suelo sin poder hacer nada, y las voraces bestias debajo de las extremidades, torsos, caras y genitales expuestos son desgarradas por garras y colmillos afilados como navajas. Los afortunados reciben un rápido mordisco en el cuello y mueren rápidamente, mientras que los demás son desgarrados, y devorados gradualmente mientras aún están vivos. En el significado de la escritura, algunos de los hombres, ciegos por el miedo, saltan en el aire, enviando a su compañero del lado opuesto hacia el suelo nuevamente, los leones frenéticos los desgarran. En el momento más temprano posible, cada hombre que todavía está vivo salta del suelo tan pronto como sus pies lo tocan. Todo se convierte en un juego perverso de ver quién morirá de último. Pero la muerte es inevitable para todos los involucrados. De esta manera, los romanos han obligado a los prisioneros a participar en las ejecuciones de los demás, cada intento de fuga se produce a expensas de la vida y el sufrimiento de otro hombre. Mientras tanto, la multitud vitorea, come y se ríe del sufrimiento y la humillación de los prisioneros, y hacen apuestas sobre el espantoso espectáculo que se desarrolla ante ellos mientras la arena se llena de 150 litros de sangre. Este es solo un ejemplo entre una legión de ejemplos de los actos brutales cometidos por los romanos durante siglos. Inspirando a algunos de los villanos más crueles de la ficción, los romanos eran insensibles y sádicos incluso para los estándares antiguos. Si bien existen muchas explicaciones culturales, filosóficas y religiosas válidas para la brutalidad romana, hay un componente adicional que podría pasarse por alto. Había algo en el agua. Esta es la historia de cómo el envenenamiento por plomo puede haber transformado a la élite de la antigua Roma en una pandilla de psicópatas insensibles. Y una historia que nos lleva a una de las teorías más controvertidas y debatidas sobre la decadencia y caída del Imperio Romano.
Las ejecuciones brutales de prisioneros eran comunes en todo el mundo antiguo. Lo notable del castigo romano es el grado de sadismo psicológico que a menudo estaba involucrado. Otro modo de ejecución romana era ser cosido en una bolsa de cuero y arrojado a un río. El saco contendría un perro, una serpiente, un gallo, a veces una rata y posiblemente incluso un mono. Si hubiera un mono disponible, mientras se ahogaba el prisionero, los animales se atacarían, se morderían unos a otros y lo morderían 100 veces. Ahogarse puede ser bastante malo, pero a medida que el agua se filtraba a través del cuero y la costura de los poros en la parte superior de la bolsa, durante varios minutos, el prisionero se quedaba sin aire y el agua llenaba sus pulmones. Sería asaltado por todos lados, ahogado 2 veces, ahogado en agua y ahogado en una lluvia de dientes, arañazos, garras y una abrumadora sensación de fatalidad y pavor. Moriría de dolor y pánico. Moriría en la oscuridad, exactamente como los romanos querían que muriera. La misma crueldad psicológica se aplica a la crucifixión. Si bien 2000 años de simbolismo religioso nos han insensibilizado un poco a la crucifixión, no se equivoquen, esta era una forma de muerte horrible infligida por los romanos para que fuera lenta y agonizante. Además de ser pública. La sombría exhibición estaba destinada a causar el máximo sufrimiento en la víctima e infundir miedo en los corazones de cualquier criminal o rebelde que se atreviera a oponerse a la majestuosidad del orden romano. Te azotarían, te harían desfilar por las calles y te clavarían las manos y los pies en algunas piezas de madera. Dependiendo de cuánto tiempo quisieran que sufrieras, se podrían construir soportes en la cruz para sostenerte y evitar una asfixia rápida. La posición con la que fuiste sostenido en la cruz también podría variar. Algunas personas serían crucificadas boca abajo. Otros serían clavados en la cruz por sus genitales. Las mujeres pueden ser crucificadas con sus rostros, senos y partes íntimas contra la madera de la cruz para preservar su pudor. Como los romanos dejaban caer su cruz en un agujero en forma de clavija en el suelo, el sonido de sus gritos de agonía por el impacto de la cruz al caer en el hoyo, era lo más escalofriante que se pudiera presenciar, y hago énfasis en presenciar porque esto era parte del espectáculo para la multitud. Estabas destinado a gritar y te dejarán allí para morir de hambre, sufrir, hornearte bajo el sol, morir de un ataque al corazón, de agotamiento, de deshidratación, de asfixia y todo a la vista de la población. Era una humillación ritual. Esta fue una forma costosa e ineficiente de ejecución. Pero fue el despecho lo que inspiró las crucifixiones romanas en el sentido más venenoso de la palabra. A menudo, los prisioneros se verían obligados a llevar su cruz mucho más de lo que lo hicieron a la vista de la ejecución. Después de una guerra o una rebelión, los romanos a menudo ponían especial cuidado en cubrir las colinas con tantas crucifixiones como podían para asegurarse de que estaban enviando un mensaje claro. A veces por cientos, a veces por miles. En particular, después de la rebelión de Espartaco, se ordenó crucificar a unas 6.000 personas. Pero el castigo también se usó contra soldados por incumplimiento del deber e incluso contra generales que fracasaron espectacularmente en campañas militares. Ahora, mientras que las crucifixiones ocurrieron en el mundo antiguo, antes de Roma, eran mucho menos comunes. Y muchas culturas antiguas, incluidos los antiguos griegos, generalmente rechazaron las crucifixiones, en la mayoría de los casos por ser demasiado crueles y bárbaras. Fueron los romanos quienes elevaron la práctica a escalas casi industrializadas. Hoy, las realidades brutales de la crucifixión se han desvanecido un poco en las mentes modernas. Pero para los primeros cristianos que vivieron hace casi 2000 años, para quienes la crucifixión no era solo una práctica arcaica, sino una preocupación viviente, era un símbolo poderoso que reflejaba por completo el horror y el sufrimiento que se imponía a decenas de miles de personas, Mesías, o de lo contrario, al capricho y voluntad de Roma. Roma conmocionó incluso al mundo antiguo con su capacidad para el genocidio. Cuando Julio César conquistó la Galia, que se encuentra aproximadamente entre la actual Francia y Bélgica entre el 58 y el 50 a.C., se dice que mató hasta un tercio de la población, ya sea por violencia militar directa o por inanición de tácticas de tierra arrasada. Otro tercio de la población gaélica fue esclavizada.
Solo sobrevivió un tercio final de la población de la Galia, liberando a los hombres bajo la subyugación colonial romana. La población prerromana de la Galia estaba estimada entre 5 y 10 millones de personas, de las cuales alrededor del 90% de ellas murieron en las guerras gaélicas. La mayoría de los muertos no eran soldados, ni murieron en el campo de batalla, ya que eran civiles que fueron asesinados en las calles de la ciudad al entrar el ejército romano. Y en total, la guerra de César en la Galia mató o esclavizó alrededor del 2% de la población mundial en ese momento. Ese es el precio por la búsqueda de gloria y notoriedad de un hombre. De hecho, muchas de las diversas campañas de César contra las tribus gaélicas se basaron en las más débiles de las justificaciones, un hecho que no pasó desapercibido en Roma. Si bien la propia facción política de César pudo haber aplaudido su conquista de un enemigo de larga data y una amenaza, y la población romana en general apreció la audacia y el saqueo de César que envió de regreso a Italia. Grandes sectores del Senado romano denunciaron la brutalidad de César hacia las mujeres y los niños de los no combatientes gaélicos. Consideraron que era una década de guerra ilegal. Peor aún fue el destino de Cartago más de un siglo antes. Cuando los romanos ganaron la Tercera Guerra Púnica, no solo buscaron humillar y castigar a los cartagineses. Los romanos buscaron borrarlos de la existencia. Bien conocida es la destrucción romana de la ciudad de Cartago en la actual Túnez, al igual que la salazón de la tierra alrededor de la ciudad de la que los romanos esperaban que sus enemigos no pudieran volver a cultivar nunca más. Pero los romanos también aniquilaron la historia cartaginesa, los documentos y la cultura fueron destruidos deliberadamente. En lo que respecta a los romanos, si la historia alguna vez escuchó sobre Cartago, sería un romano quien contó su versión de la historia. Incluso hoy en día, es un desafío para los arqueólogos e historiadores antiguos reconstruir el pasado cartaginés sin depender de relatos romanos altamente sesgados. En resumen, no se trataba solo de una guerra entre dos rivales mediterráneos. Fue una guerra que terminó en un genocidio cultural. Y no había duda de que se hizo deliberadamente. Más allá de la tortura de los prisioneros y el recuento general de cuerpos romanos de la guerra, existe el rencor y la insensibilidad general que parecía impregnar cada faceta de la cultura romana. La disciplina militar, especialmente en los días de la República Romana, a veces se mantenía con la práctica de la aniquilación, donde 1/10 parte de cada cohorte romana era elegida por sorteo para su ejecución. Independientemente de lo que estos individuos hayan hecho o no, serían apuñalados o golpeados hasta la muerte por sus camaradas. La idea era inspirar miedo y obediencia en el resto del ejército romano. Cuando se trataba de entretenimiento público, Cicerón le escribió una vez a un amigo con disgusto que había sido testigo de cómo una multitud romana arrojaba a un hombre para que fuera devorado por los animales, no porque hubiera cometido ningún delito, sino porque la multitud pensaba que era extremadamente feo. Del mismo modo, Calígula se vio obligado a arrojar a los comerciantes a las bestias por aumentar los precios de las carnes dulces, o matar a los criminales sacrificándolos a las bestias, independientemente de la naturaleza de sus delitos, robo, asesinato, vandalismo menor, simplemente porque había escasez de víctimas. Incluso se rumorea que una vez soltó a los animales en medio de la multitud. Incluso en tiempos de celebración nacional, la crueldad romana no estaba lejos. Un triunfo romano, que era un desfile para celebrar las victorias militares, con frecuencia terminaba viendo al líder de una nación enemiga ser estrangulado a la vista del público y frente al más sagrado de los templos religiosos de Roma. Tal fue la suerte de Vercingetorix, líder de la revuelta gaélica contra César, a quien mantuvieron con vida en prisión durante 6 años solo para poder participar en esta macabra ceremonia. Y tal hubiera sido el destino de Cleopatra si no se hubiera suicidado antes de que los romanos pudieran capturarla y llevarla de vuelta a Roma. La práctica romana de la prescripción emprendida por el dictador militar Sale, y nuevamente por el segundo triunvirato de Octavio, Marco Antoni y Leopardus, confiscó la propiedad de cientos, si no miles de ciudadanos romanos y colocó la amenaza de muerte sobre sus cabezas. Al declarar a estas personas enemigas del Estado y alentar a los ciudadanos romanos a matarlos si podían, el gobierno romano pudo eliminar a sus enemigos políticos sin juicios formales. En cambio,
con solo hacer una lista, el gobierno romano también despojaría a las familias de los prescritos de cualquier propiedad y herencia, adquiriendo fríamente las tierras y los fondos para sí mismos. Algunos historiadores teorizaron que muchas de esas víctimas pueden haber sido atacadas no por sus afiliaciones políticas, sino solo porque agregarlas a las listas puede haber engordado las arcas romanas. Incluso cuando se trataba de enemigos políticos, los romanos a menudo eran calculadoramente crueles. El enemigo jurado de Marco Antonio, Marcus Julius Cicero, se encontraba en estas listas. Y en otro acto característico de la brutalidad romana, el mayor asaltante tenía las manos y la lengua clavadas en las puertas del Senado romano. Octavio, que se había beneficiado de la ayuda de Cicerón en su temprano ascenso al poder y no sentía ninguna simpatía por Marco Antonio, simplemente y con frialdad permitió que esto sucediera. A medida que Roma pasaba de una república a una dictadura militar, una corriente interminable de asesinatos y ejecuciones impregnaba cada vez más la vida política. Hay, por supuesto, demasiados actos como estos para enumerarlos aquí. Desde las muchas ejecuciones innecesarias llevadas a cabo por los emperadores Tiberio, Calígula y Nerón, hasta la conquista militar oportunista y hastiada entre las élites romanas en el año de los 5 emperadores, hasta los muchos golpes de palacio que no se amilanaron del asesinato de niños. Los políticos romanos eran, en última instancia, cínicos y, con bastante frecuencia, se basaban en que uno podría hacer lo correcto si estaba enmarcado en cualquiera de los ideales civilizados superiores promocionados por los escritores romanos. Esta cultura de la crueldad en la cima persistió durante medio milenio en el occidente romano. Había muchas fuentes de brutalidad romana. Por ejemplo, la religión romana impregnaba todos los aspectos de la sociedad, incluido el gobierno. Y los dioses de la religión romana eran caprichosos y crueles. A menudo tenían brújulas morales iguales o peores que los humanos que los adoran. Para esto, no se necesita mirar más allá de Saturno, quien castró a su propio padre en una apuesta por el poder, y para salvaguardar su propia regla, devorando sistemáticamente a sus propios hijos. La adoración de dioses que podían ser injustos, justificadamente, crueles o imponer terribles castigos a la más mínima señal de desagrado, era mucho más común en la cultura romana precristiana que las nociones de dignitas y la tradición del honor romano y la magnanimidad estudiada por la élite. A medida que la república viró hacia el imperio, las figuras más poderosas de la élite romana llegaron a parecerse e imitar cada vez más a esos dioses caprichosos en sus acciones. Y más de una vez, fueron elevados oficialmente al estado de dioses. Es fácil olvidar que esta era, después de todo, una sociedad premoderna altamente religiosa. Los romanos heredaron gran parte de su panteón de los griegos después de la conquista romana en el 146 a.C. Sin embargo, por lo que sabemos de los dioses romanos antes de esta fecha, parecen haber sido similares en su carácter brutal y, a menudo, animal. Por supuesto, los romanos también heredaron las filosofías más sobrias de los griegos. Y estas filosofías a menudo combinaban bien con el ideal romano de dignitas. Por lo tanto, incluso dentro de la sociedad romana, había una tensión perpetua entre las nociones de justicia romana, libertad y comportamiento honorable, tan a menudo el tema de la literatura romana y las crudas y sádicas realidades que parecían aparecer en todos los niveles de la sociedad. Los moralistas romanos condenaron constantemente el sadismo. Y, sin embargo, parece haber sido una parte inseparable de la vida romana durante muchos siglos. En muchos sentidos, el cristianismo primitivo fue una reacción contra este aspecto poderoso de la cultura romana que encontró el favor de los esclavos y hombres libres más oprimidos del Imperio Romano. De hecho, cuando el cristianismo fue adoptado como religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, los juegos y ejecuciones de gladiadores o cualquier acto que significara ser arrojados a las bestias fue eliminado y se abolieron las crucifixiones como forma de castigo. Sin embargo, muchas otras prácticas brutales de la cultura romana eran demasiado intrigantes para hacerlo. Se expurgó y permaneció en su lugar hasta la caída del imperio en Occidente. En algunos casos, permanecieron arraigados en Europa hasta la modernidad. También es muy posible que la brutalidad romana pueda tener una explicación sociopolítica más simple.
La República Romana llegó a dominar el Mediterráneo siendo más despiadada que sus antiguos rivales, que de ningún modo estaban llenos de dulzura y luz. Por ejemplo, la arqueología ha confirmado recientemente que los cartagineses sí practicaban el sacrificio. Y cuando se trataba de los muchos hechos cometidos por los romanos que parecían contradecir sus primeras leyes y la moral central, tal vez uno podría atribuirlo a la creciente corrupción de la República Romana y la decadencia moral de los muchos siglos de dictadura militar en Roma. Imperio que poco a poco empezó a parecerse cada vez más a una monarquía despótica. Una vez más, los estudios de la dictadura militar de los siglos XIX y XX parecen confirmarlo. Cuando las garantías constitucionales son el trono por la fuerza, todos los niveles de la sociedad comienzan a comerse a sí mismos a medida que las leyes y las convenciones sociales son burladas, erosionadas y derribadas en un juego de sálvese quien pueda. No necesitamos acabar con tales explicaciones. Pero hay un extraño fenómeno químico que puede haber empeorado el problema. El mundo romano era una sociedad tecnológicamente avanzada que en muchos aspectos no fue superada hasta hace apenas unos siglos. Desde el primer acueducto que llevó agua al corazón de Roma en el 312 a.C. Llegó un sistema de plomería que llevaba agua a las casas, bloques de inquilinos y edificios de apartamentos de varios pisos. Y la práctica se trasplantó gradualmente a todas las ciudades importantes del imperio. Estos sistemas de plomería sobrevivirían incluso a los últimos emperadores romanos occidentales y gradualmente caerían en mal estado y en desuso en los años 500 después de Cristo. Y sistemas similares de plomería interior no se volverían a ver de uso común en toda Europa hasta más de 1000 años después. Hubo solo un problema. Las tuberías que transportaban esta agua solían estar hechas de plomo. Hoy en día, sabemos que el plomo es tóxico cuando lo ingieren los humanos, lo que resulta en un envenenamiento por plomo que es dañino para el cuerpo y la mente. Incluso en la antigua Roma, los eruditos tenían alguna idea de que ingerir agua con plomo afectaba negativamente la salud, aunque no pudieron averiguar la ciencia de cómo exactamente. Los romanos dedujeron acertadamente que consumir agua de vasijas de barro y tierra y cañerías era más saludable que de los recipientes de plomo. Pero el conocimiento parece no haber sido ampliamente conocido. La mayoría de las personas que vivían en las ciudades tampoco tenían muchas opciones en lo que respecta al uso diario del agua. Eso no quiere decir que las dosis de envenenamiento por plomo que golpearon a los romanos fueran casi fatales. Por lo general, el agua fluía de los ríos a la ciudad a través de los acueductos y las tuberías de plomo hacia las fuentes, los abrevaderos y los lavabos sin muchos grifos para controlar el flujo de agua. Como tal, la cantidad de tiempo que el agua permanecía en las tuberías de plomo era limitada, lo que reducía la cantidad de plomo que el agua podía recoger y transferir a las sedientas bocas romanas. Además, gradualmente, estas tuberías a veces podían formar una capa dura de carbonato de calcio, que aislaba aún más el agua de la contaminación por plomo. Desafortunadamente, el consumo y uso diario de agua de estas tuberías parece haber conllevado una exposición sostenida y de por vida a pequeñas cantidades de plomo. Todos los días, los romanos bebían, lavaban y enjuagaban su comida con agua. No todas las tuberías tenían grandes cantidades de acumulación de calcio. A veces se reemplazaban las tuberías y parte del agua pasaba más tiempo dentro del sistema de plomería y arrastraba más toxinas consigo. Como mínimo, consumir agua hirviendo de estas fuentes, lo que hicieron millones de personas durante cientos de años, aumentó el riesgo de envenenamiento por plomo. Si fueras a beber agua en una ciudad romana. El fenómeno fue, por lo menos, lo suficientemente común como para ser notado y registrado por los eruditos romanos. Además, en 2014, investigadores franceses descubrieron que los niveles de plomo en las tuberías romanas habrían sido al menos 100 veces más altos que en las aguas de manantial circundantes, aún no lo suficientemente altos como para ser mortales, pero lo suficiente como para crear niveles superiores al promedio en el cuerpo humano. Y en 2019, un estudio de esqueletos de la era romana en Londres encontró que los niveles eran de 20 a 40 veces más altos que en los esqueletos prerromanos, lo que casi seguramente habría sido suficiente para comenzar a marcar una diferencia notable en la salud de las personas, tal vez incluso causando enfermedades graves.
Sumado a esto, las ollas de plomo a menudo se usaban para contener y cocinar alimentos, particularmente en los hogares más ricos. Las personas más pobres a menudo usaban ollas de cobre. El plomo también se usaba a veces como conservante de alimentos. El plomo en polvo, o acetato de plomo, se usaba como fortificante en varias medicinas y como edulcorante en los vinos romanos. Una cucharadita de este edulcorante de vino tenía suficiente plomo para comenzar a dañar los riñones y el hígado, y algunos aristócratas romanos pueden haber ingerido de medio litro a 2 litros de vino dulce todos los días. Los romanos también usaron plomo en los cosméticos, junto con una variedad de otros químicos nocivos, incluido el arsénico, que habría sido absorbido a través de la piel. Agregue todo esto a la exposición regular, aunque menor, al plomo en el agua, y la imagen es clara. Una élite romana adinerada y los habitantes de las ciudades romanas, ricos y pobres, tenían una probabilidad mucho mayor de envenenarse con plomo que sus compatriotas de clase baja en el campo, que carecían de plomería interior y tentaciones de vinos dulces y quizás no tenían el dinero o tiempo para perderlo con el maquillaje. Todo el plomo puede entrar al cuerpo humano al comerlo o inhalarlo. E incluso puede entrar en el organismo por contacto con los ojos o por absorción a través de la piel. Por lo tanto, beberlo, comer alimentos lavados en agua contaminada o incluso lavarnos en agua contaminada habría sido una posible causa de envenenamiento por plomo en la antigua Roma. Cuando se absorbe el plomo, nuestros cuerpos realmente no saben qué hacer con él, por lo que nuestros cuerpos lo almacenan en nuestros huesos, sangre, cerebro, riñones, hígado y pulmones. Pero los líderes funcionan realmente en el cuerpo humano, y mientras se almacenan, interfieren con una gran cantidad de funciones celulares, respiratorias y neurológicas básicas. Si recibe una dosis de plomo en una gran cantidad, su cuerpo podría adormecerse. Podría sufrir fuertes dolores de cabeza, tener un ritmo cardíaco acelerado, ansiedad y podría volverse físicamente débil mientras vomita, experimentar diarrea y o estreñimiento, sufrir una rápida pérdida de peso, sufrir daño hepático y renal, orinar, sangrar y, en última instancia, podría sufrir en estado de shock y morir. Hermoso. Sin embargo, probablemente no había suficiente plomo en el agua romana para comenzar a causar que los ciudadanos cayesen muertos repentinamente. Pero la exposición a cantidades más leves de envenenamiento por plomo durante un periodo de tiempo más largo, ya que los romanos probablemente tenían resultados en sensibilidad en las articulaciones y extremidades, que los romanos pueden haber confundido con gota, así como indigestión, dificultad para dormir, estupor, dificultad para hablar, visión borrosa e hinchazón del cerebro. Los efectos neurológicos podrían ser cambios de personalidad, irritabilidad, delirio, depresión, apatía, sino convulsiones y aumento del riesgo de coma. Hasta 25 emperadores romanos y un gran número de cónsules, generales, senadores y aristócratas romanos de los que tenemos descripciones biográficas adecuadas, muestran síntomas físicos o rasgos de comportamiento que podrían ser compatibles con el envenenamiento por plomo. Esta lista incluye a Julio César con su comportamiento brutal y posiblemente su propensión a las convulsiones, aunque eso podría deberse a que era epiléptico, Calígula con su repentino cambio de personalidad asesina después de un periodo de enfermedad, e incluso el emperador Claudio, con sus numerosos problemas físicos. Enfermedades intelectuales que se ajustan mucho al perfil del envenenamiento por plomo. Los impactos del envenenamiento por plomo son aún más pronunciados en los niños que absorben hasta 5 veces más plomo en sus cuerpos de los sitios de exposición que los adultos. El envenenamiento por plomo también puede devastar un cerebro aún en desarrollo. Tenga en cuenta que la vivienda urbana y también los ciudadanos romanos de élite se habrían criado en las ciudades desde su nacimiento. Si el plomo se almacena en los huesos, el cerebro, el hígado o los riñones de un niño, puede permanecer en el cuerpo durante décadas hasta la edad adulta. Y los niños romanos habrían crecido expuestos a todas estas fuentes durante muchos siglos, tanto en la República como en el Imperio. El envenenamiento por plomo en los niños se ha relacionado con comportamientos agresivos y trastornos graves del desarrollo. Puede comenzar como una mayor propensión a los trastornos por déficit de atención y un coeficiente intelectual más bajo, pero puede convertirse en comportamientos impulsivos y violentos, retraimiento antisocial, crueldad con los animales, arrebatos de ira,
falta de empatía por los demás y una buena cantidad de rasgos típicamente asociados con sociopatía o psicopatía. En los siglos XX y XXI, numerosos estudios vincularon la exposición al plomo en la infancia con el comportamiento violento delictivo de los adultos y con una mayor probabilidad de abuso de sustancias y la incapacidad de mantener relaciones estables. Además, algunos expertos han relacionado la eliminación del plomo en pinturas, productos manufacturados, gasolina estadounidense y plomería a partir de la década de 1970 en adelante como un factor entre muchos otros, con la disminución general de las tasas de delincuencia en los países desarrollados a partir de la década de 1990 en adelante. Pero si bien la conexión entre el envenenamiento por plomo en la niñez y la delincuencia futura puede exagerarse, existen cientos de posibles causas, desde enfermedades mentales congénitas hasta índices de pobreza y padres abusivos o ausentes. El trauma del abuso sexual. Hay pocas dudas de que los niveles elevados de exposición al plomo en la infancia aumentaron drásticamente los riesgos de trastornos del desarrollo que ocurren en los jóvenes en una edad extremadamente formativa. Exporte este riesgo a la sociedad en general y es posible que vea un impacto cultural en la escala de macros. Tome a toda una generación de élites romanas y habitantes de la ciudad, dosifíquelos con cantidades regulares de envenenamiento por plomo cuando eran niños, observe cómo sus problemas de desarrollo se convierten en trastornos de personalidad en toda regla, luego continúe dosificándolos con envenenamiento por plomo cuando sean adultos, y conseguirá otra generación de niños que también están expuestos al envenenamiento por plomo. Eventualmente, creas una cultura multigeneracional de adultos mal adaptados que podrían ser más propensos a actos de violencia, tortura espantosa, insensible desprecio por la vida humana y comportamientos impulsivos y despóticos que parecen violar la decencia humana básica. En una palabra, es posible que obtenga una cultura en la que se considere una forma apropiada de entretenimiento masivo atar a los prisioneros, subir y bajar y verlos ser despedazados por leones, poner a estas mismas personas a cargo del gobierno de una de las superpotencias más poderosas del mundo mediterráneo, y llevó a cabo el experimento durante casi 8 siglos. Lo que podría terminar con la antigua Roma es que el envenenamiento por plomo de por vida sostenido de manera más intrigante habría sido un fenómeno de las ciudades romanas y las haciendas. Entonces, es posible que este daño neurológico solo se haya causado a los habitantes de la ciudad y la élite romana. Si es así, los niveles inusuales de crueldad habrían sido impuestos por los ricos y los llamados miembros civilizados del imperio sobre los súbditos rurales y los campesinos en el campo, o entre el 65% y el 85% de la población romana que no tenía regular exposición a tuberías de plomo y plomería interior. Si la gente pequeña del imperio en promedio tuviera una salud mental más equilibrada y menos trastornos del desarrollo infantil, entonces la crueldad que Roma les impuso podría haber parecido casi tan impactante como lo sería para los observadores de hoy en día. Y tenga en cuenta, en una Europa premoderna hace 3 o 500 años, donde la vida en muchos sentidos todavía era barata, y las ejecuciones públicas todavía eran un espectáculo de ciudad entretenido. Los relatos de la crueldad romana y la literatura latina redescubierta parecen chocantes incluso para ellos. Combine el posible daño neurológico y psicológico causado por el envenenamiento por plomo a generaciones de la élite del imperio con la mitología religiosa, las leyes y la cultura que parecían acentuar la brutalidad y la crueldad. Y no sorprende que los romanos tengan la reputación que tienen. Como con cualquier teoría plausible, a algunas personas les gusta llevar las cosas al extremo. Rudolf Caubert en 1909 y luego Jerome Riago en 1983 propusieron por primera vez en los Estados Unidos una campaña para sacar el plomo de los hogares. Algunos científicos y teóricos históricos han afirmado que los trastornos mentales provocados por el envenenamiento por plomo pueden haber provocado la caída del propio Imperio Romano. Esta teoría ha sido ampliamente rechazada por los historiadores antiguos como una simplificación excesiva basada en algunas conexiones bastante espurias. El quid de la teoría es que la exposición de la élite romana al envenenamiento por plomo resultó en generaciones de gobernantes enloquecidos y erráticos más de lo que hubiera sido de otra manera, lo que a su vez condujo a periodos de inmensa inestabilidad, como la crisis del siglo III a partir de la cual el Imperio Occidental posiblemente nunca se recuperó por completo.
En primer lugar, hay una gran cantidad de teorías en disputa por ahí que pretenden explicar la decadencia del occidente romano. Desde el estancamiento tecnológico hasta las presiones demográficas, las enfermedades, las hambrunas y la desvinculación de la ciudadanía romana, desde el servicio militar hasta el aumento de las incursiones germánicas impulsadas por los hunos, realmente no vale la pena achacar la caída del Imperio Romano a una causa, un fenómeno conocido en el trabajo histórico como monocausalidad. En segundo lugar, el fin de las guerras civiles, los golpes de Estado y las luchas internas romanas en el siglo III, finales del siglo IV y el siglo V ciertamente no le hicieron ningún favor al imperio. Pero los gobernantes erráticos, las luchas vanas por el poder y los gobiernos deficientes están confinados a culturas que pueden o no tener problemas con el envenenamiento crónico por plomo. Uno puede encontrar élites incompetentes, enloquecidas y hambrientas de poder en casi todas las páginas de la historia. En tercer lugar, si el envenenamiento por plomo era un problema para los romanos, entonces ya estaba presente en la sociedad romana en los siglos I y II después de Cristo. Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo y durante varios cientos de años antes, a medida que el poder romano crecía en el Mediterráneo. En resumen, si el envenenamiento por plomo hizo que un gran número de romanos actuaran como psicópatas, hubo muchos siglos en los que funcionó para ellos. Una cuarta, una escuela grande y popular en la historia antigua que ha existido durante varias décadas, cuestiona la idea de una caída total del occidente romano. Dicen que esto simplifica demasiado una serie compleja de transformaciones más graduales que ocurrieron en los siglos V y VI después de Cristo. Otros sostienen que la transformación de antiguas villas romanas en establos y la desaparición de muchas tecnologías útiles de Europa durante varios cientos de años indica algún tipo de declive severo y probablemente no fue solo una elección cultural dentro de los nuevos reinos germánicos. Pero ese es un debate histórico completamente diferente y masivo. Como quinto tenemos que un gran número de historiadores señala, correctamente, que los romanos eran muy conscientes de los efectos negativos para la salud de la exposición al plomo, y eruditos como Vitruvio aconsejan evitar el uso de plomo siempre que sea posible. Otros historiadores sostienen que, si bien los romanos pudieron haber sido conscientes del envenenamiento agudo por plomo, en realidad no hay una referencia escrita al envenenamiento crónico por plomo hasta el siglo VII después de Cristo. Sexto, desde 1983, los historiadores antiguos se opusieron a la teoría de que el envenenamiento por plomo ni siquiera era un problema en la antigua Roma. Es solo la paleopatología más reciente en la última década que muestra esqueletos con un alto nivel de plomo, lo que sugiere, al menos para los urbanizadores, que el envenenamiento por plomo era un riesgo muy real, sino un problema crónico endémico de las ciudades romanas. Más estudios de este tipo en los próximos años pueden resolver qué tan extendido estaba realmente el problema del envenenamiento crónico por plomo. El declive del occidente romano en el siglo V fue la tormenta perfecta de tantos factores que se habían ido acumulando durante siglos que probablemente estaba más allá del poder de cualquier emperador romano, general o aristócrata para revertir las mareas del fracaso, ya sea que su mente estuviera aturdida por el envenenamiento por plomo o no. Esa teoría parece ser, para la mayoría de los historiadores, un puente demasiado lejano. Es más bien material de titulares de noticias sensacionalistas que invocan lo popularizado. Idea de una misteriosa caída del Imperio Romano que de una erudición seria. Sin embargo, la cuestión más moderada de si numerosas generaciones de habitantes y élites de las ciudades romanas sufrieron una leve intoxicación por plomo, que a su vez puede haber distorsionado su estabilidad mental y su infancia, sigue abierta. Es una idea apoyada por los hallazgos arqueológicos más recientes de los últimos años. También está respaldado por décadas de examen médico moderno del vínculo entre la enfermedad de Ledoch, la ósea y los trastornos del desarrollo en la infancia y la probabilidad de conductas delictivas en la edad adulta. Por lo tanto, combinado con los factores religiosos, culturales y políticos de la antigua Roma, junto con el hecho de que el antiguo mundo mediterráneo en general no era un lugar muy agradable para estar, un metal aparentemente insignificante contenido en las cañerías locales y la vajilla doméstica bien podría haber contribuido al por qué, durante siglos, un gran número de romanos se comportaron como unos idiotas. El debate continuará durante algunos años más.
pero si hay alguna moraleja en esta historia. Sería esta: cuando te mudas a una casa nueva, por favor, asegúrate de que tu plomería esté al día. Y bueno, YouTubenautas, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre la historia romana. Si te ha gustado, por favor recompénsame con un like y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video de historia como este. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video. Adiós.